buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Michel Perea Roa. Soy estudiante del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones del curso de Física General del grupo 100. Aquí les presento mi identificación para que puedan evidenciar que soy yo, Jorge Michel. Y vamos a comenzar con la grabación del ejercicio 1. En este caso nos dice en el término del ejercicio 1A, en el entorno del laboratorio virtual, escoger el laboratorio 3, que es la pista de patinaje de la unidad 3, teorema de conversación. Bueno, ahí escogemos el intro y debemos escoger todas las opciones que aparecen en la gráfica o en la simulación para así realizar el ejercicio con todos los valores equivalentes. Entonces aquí nos dice, haciendo clic en el botón, analice el comportamiento de la energía potencial y la energía cinética, los diagramas circular y las barras y responda las preguntas 1, 2 y 3 de la tabla. Podemos aquí ver en el ejercicio 1, En el ejercicio 1 las preguntas que son la 1 y 3. La 1 es, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? ¿Cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? ¿Y cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? Entonces, para ya que tenemos estas preguntas, vamos a ir a la simulación para ver qué resultado nos dan. Reiniciamos nuevamente para que vean. Escogemos todos los valores, trayectoria, rapidez, gráfica circular, cuadrícula y altura de referencia. Por lo tanto, ubicamos al patinador en la parte más alta de la pista y lo dejamos. Aquí podemos ver que cuando está al inicio de la pista, podemos ver esta parte de aquí o esta parte de acá, cualquiera puede ser el inicio, podemos ver que la energía potencial disminuye para convertirse en energía cinética. Entonces, aquí podemos evidenciar que la energía cinética es la que se aprovecha en caída y la energía potencial es la que se aumenta en cuanto ella sube. Listo, este es nuestro primer análisis para responder las tres preguntas. Nuevamente volvemos a la simulación y vamos al punto B que nos dice, el punto C, perdón. Haga clic en reiniciar, seleccione cada uno de los valores, gráfica. Entonces, en el recuadro de gravedad, seleccione las posiciones poca, mediana y grande, colocando el patinador sobre la parte más alta de la pista y suéltelo de tal manera que se mueva sobre esta, en cada una de las posiciones de la gravedad. Analice el movimiento del patinador y los cambios que se representan en las energías y en la rapidez del patinador y responda las preguntas 4 de la tabla 1. Entonces, para eso reiniciamos nuevamente todos los valores. Recordad tener todos los valores presentes. Entonces aquí vamos a jugar con la gravedad. Como primero ponemos la gravedad a poca para ver cómo se comporta la gravedad con este sujeto que pesa 60 kilos. Lo ponemos al inicio de la pista. Podemos ver que como la gravedad es súper mínima, su movimiento es muy poco acelerado. Ahí podemos ver que la rapidez máxima que llega aproximadamente es de 3.4 metros por segundo, porque es una gravedad poca. Entonces para eso ponemos aquí y aumentamos la gravedad a la mitad. Ya que está a la mitad, ubicamos al patinador en la parte superior de la pista y podemos ver que ya es un poco más realista y vemos que la rapidez ya es muy diferente a la poca gravedad que había. Podemos ver cómo se comporta, analizando sus movimientos y su fuerza cinética y potencial. Bajamos al patinador, aumentamos la gravedad a toda lo posible y ubicamos al patinador en la parte más alta de la pista, viendo que su aceleración aumenta considerablemente en cada una de las etapas y podemos ver que entre más sea la gravedad, la rapidez aumenta más rápido. ¿Por qué? Porque el patinador tiene mucha más agilidad de moverse sobre esta pista. Para eso,
Continuamos con el ejercicio, perdón, con la D, que dice haga clic en reiniciar. Aquí vamos a jugar con la fricción. Como hicimos con la gravedad, jugamos con la fricción en poca, mediana y grande. Entonces, vamos a la simulación, reiniciamos y cogemos todos los valores nuevamente, como anteriormente. Y aquí vamos a jugar. La gravedad la dejamos como está aquí. Y la fricción, jugamos con esta fricción. Aquí tenemos una fricción de nada. ¿Qué es la fricción? La fricción es lo que se encuentra en la superficie por la cual él se desplaza. Si no hay ninguna fricción, podemos ver que él se comporta de una forma bastante realista porque tenemos una gravedad y un peso de 60 kilos. Pero cuando manejamos la fricción a la mitad, aquí, podemos ver que se comporta de una forma mucha más diferente. ¿Por qué? Porque aquí se hace una disminución en la velocidad y en la estabilidad del movimiento. Porque no es lo mismo estar en un piso embaldosado a un piso rústico. Entonces podemos ver que se gasta mucha más energía y tiempo al desplazarse en un piso rústico que en un embaldosado. Esto es lo que se refiere a la fricción. Al desplazarnos en una superficie rugosa, hace que nuestra velocidad y aceleración disminuya en cuanto a tiempo y se requiera mucha más fuerza para desplazarse sobre esa superficie. Aumentamos la fricción y ubicamos nuestro sujeto, prueba, y podemos ver que la fricción aquí es bastante considerable y se demora mucho menos en estabilizarse porque la gravedad aquí le retiene mucha más fuerza y rapidez. Entonces, continuamos. Aquí dice la C. Haga clic en reiniciar todos los valores de estos factores. Para graficar, circule la cuadrícula en la altura de la referencia, lento y energía. En el recuadro de masa, seleccione las masas y coloque el patinador sobre la parte más alta de la pista y suéltelo de tal manera que se mueva sobre esta en cada una de las posiciones de la masa. Analice el movimiento del patinador y los cambios que se presentan en las energías y responda la pregunta 6 de la tabla. Estas ecuaciones que están aquí, que podemos ver como un término Y, ahí se ubican los valores de la suma de nuestros dígitos, la cual a mí me dio un valor de 32. Entonces 32 por dividido 32, perdón, 32, 33, les repito, 33, qué pena, 33 por 33 dividido 2 y por 33 dividido 3. Este valor lo tenemos que ubicar en la simulación. Bueno, continuando con el valor, es 11 kilos, entonces vamos a hacer la prueba en la simulación a ver cómo se comporta con un peso de 11 kilos. Ubicamos al patinador en la parte más alta de la tabla y podemos ver que como menor es su peso, su rapidez aumenta mucho más en cuanto a los 60 kilos que tenía al principio. Analizando esta situación es que vamos a responder cada una de las preguntas que se tienen en el ejercicio 1. Entonces analizamos cuidadosamente cada uno de los movimientos que adquiere este sujeto para sí mismo responder las preguntas. Entonces vámonos a las respuestas de las preguntas y la primera es: ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Justifique su respuesta. Mi respuesta es la siguiente. La energía cinética es aquella energía que se posee debido a su movimiento relativo. Por lo tanto, podemos decir que la energía cinética se invierte para así convertirse en una energía potencial, la cual acelera el movimiento. Como les decía anteriormente, que al subir aumentaba la energía cinética para después convertirse en energía potencial y darle un aceleramiento a el sujeto que se encuentra en la patineta. La segunda pregunta es: ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? Al llegar al centro de la pista se evidencia una disminución en su velocidad, la cual incrementa con la energía cinética y potencial.
Al estar en toda la mitad de la pista, pues hay una curva. Entonces, al estar esa curva, la velocidad se invierte para subir, para hacer esa rampa, y por eso es que lo explico aquí en el punto 2. El punto 3 dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? En la simulación se determina que la energía permanece constante, por lo tanto, el comportamiento de la energía total en la pista es estable. Podemos ver que se comporta de una forma infinita. Sube, baja y vuelve a subir y permanece la velocidad, la energía, la velocidad no, la energía permanece constante en el punto de la trayectoria. La pregunta 4 dice, ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y en las energías? Según la teoría de la relatividad general, la gravedad es una característica geométrica del espacio-tiempo, es decir, los efectos gravitatorios son una consecuencia de la forma del espacio-tiempo, por lo que podemos determinar que los efectos de la gravedad se presentan dependiendo de su gravedad, obviamente, disminuyendo o aumentando su velocidad y energía. Entre mayor sea la gravedad, pues posiblemente vamos a tener menos peso y nuestro cuerpo va a estar como prácticamente flotando. Entonces por eso veíamos que a mayor gravedad se aceleraba un poco el movimiento más. Entonces hay que tener presente eso, que si la gravedad, aquí estamos en una gravedad normal, si la gravedad fuera más aumentada, nuestros cuerpos se verían que iban como en cámara lenta, y si nuestra gravedad fuera mínima, nuestros cuerpos se verían como en cámara rápida. Así sucesivamente. ¿Cuál es el efecto? La pregunta 5. ¿Cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías? Justifica su respuesta con base a esta teoría. La fricción es un disminuyente de la velocidad, por lo cual, entre mayor sea la fricción de una pista, más se disminuye la velocidad y la energía. Como se los explicaba anteriormente en la simulación, la fricción es un retenedor de velocidad. Si tenemos un automóvil o un aparato que se desplace por una pista o por una pista, tengamos el ejemplo, entre la superficie sea más lisa, la velocidad será más aprovechada, pero si la superficie es rugosa, esa velocidad se verá afectada y se disminuirá, por tanto a ello. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es el efecto de la masa en el movimiento y las energías? Justifica su respuesta con base a una teoría. La masa o el peso es un factor de importancia en este tipo de experimentos, por lo que podemos determinar que a mayor masa o menor peso, a masa o peso, se disminuye el movimiento y si la masa es menor, pues su movimiento será mucho más rápido. Como les vimos el último ejercicio, perdón. Con 60 kilos, su desplazamiento era un poco más constante con una velocidad más mínima, pero cuando pusimos los 11 kilos de la operación, pudimos notar que el movimiento ya era mucho más acelerado. Obviamente de eso se trata. Si nosotros ponemos 50 kilos en una superficie bajada, de bajada solamente, pero como es bajada y subida, se aprovecha más la persona que tiene mucho menos peso. La persona que tiene más peso invierte esa fuerza y hace que la velocidad, el movimiento, no sea tan aprovechado por su peso. Finalizando con esto, y la pregunta para mis compañeros es, ¿cuál es la fórmula la cual se debe utilizar para encontrar la energía cinética y la energía potencial? Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y que Dios los bendiga. Goodbye.